Bienvenidos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, a la Cátedra de Microeconomía. A continuación pasaremos a desarrollar la unidad número 3, demanda. Función de la demanda. Es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Ley de demanda. Se refiere a la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada si los demás factores permanecen constantes. La tabla de demanda enumera las cantidades demandadas de bienes a cada precio diferente, cuando todos los demás factores que influyen sobre las compras permanecen constantes. La curva de demanda muestra gráficamente la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. La ecuación 1 nos indica tres cosas. El precio al que nadie está dispuesto a comprar un bien. Si P es igual a A, entonces la cantidad demandada es igual a 0. Conforme disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. La constante B indica cuán rápido disminuye el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar por el bien a medida que aumenta la cantidad. La constante B indica la inclinación de la curva de demanda. La ecuación indica que la pendiente de la curva de demanda es menos B. La demanda en el tiempo, corto y largo plazo. El análisis supone que todos los consumidores reaccionan en forma instantánea ante un cambio en el precio del bien, en el precio de algún otro bien que esté relacionado o en el ingreso monetario de los consumidores, y por lo tanto modifican de inmediato sus decisiones de compra. El comportamiento del consumidor, es decir, sus hábitos de consumo, generalmente necesitan de tiempo para modificarse. El ajuste provocado por cambios en los determinantes de la demanda será mayor en el largo plazo que en el corto plazo. También restricciones tecnológicas hacen que el ajuste en el consumo de un bien se retrase en el tiempo. La demanda en el tiempo. En la representación gráfica podemos observar los dos tipos de curva de demanda, una a corto plazo y otra a largo plazo. Elasticidad, precio de la demanda. La demanda de un bien puede responder de distintas maneras a las variaciones de precio y de renta. La economía mide estos cambios a través de coeficientes. Son tres: coeficiente de elasticidad, precio de la demanda, coeficiente de elasticidad, ingreso de la demanda y coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad, precio de la demanda, mide la sensibilidad relativa de la cantidad demandada ante variaciones en el precio de un bien o servicio cuando todas las demás variables o factores permanecen constantes. Elasticidad arco. Esta mide la respuesta relativa de la cantidad demandada al precio en un arco o segmento. Signo negativo y elasticidad. La elasticidad precio de la demanda es siempre un número negativo. Para comparar elasticidades se utiliza la magnitud de la elasticidad y no se toma en cuenta el signo negativo. Elasticidad a lo largo de una curva de demanda en línea recta. Elasticidad y pendiente no son lo mismo. La curva de demanda en línea recta tiene pendiente constante y su elasticidad varía en sus distintos tramos. La elasticidad de la demanda es menor a medida que nos desplazamos en sentido descendente a lo largo de la curva. Distintos tipos de elasticidad de la curva de demanda. Por un lado, tenemos la demanda perfecta o completamente elástica, donde un mínimo cambio en el precio provoca un cambio en un porcentaje infinitamente grande en la cantidad demandada. La demanda perfectamente inelástica, un cambio en el precio no produce cambio alguno en la cantidad demandada. Demanda con elasticidad unitaria.
un cambio porcentual en el precio es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada. Demanda elástica, un cambio porcentual en el precio da lugar a una mayor variación porcentual en la cantidad demandada. Y en la demanda inelástica, un cambio porcentual en el precio da lugar a una menor variación porcentual en la cantidad demandada. En este recuadro podemos ver los distintos tipos de elasticidad de la curva de demanda: perfectamente elástica, elástica, elasticidad unitaria, inelástica, perfectamente o completamente inelástica. La perfectamente elástica, un aumento más pequeño posible en P en el precio ocasiona una disminución infinitamente grande en la cantidad demandada. Elástica, la disminución porcentual en la cantidad demandada es mayor que el aumento porcentual en el precio. Unitaria, la disminución porcentual de la cantidad demandada es igual al aumento porcentual en el precio. Inelástica, la disminución porcentual de la cantidad demandada es menor al aumento porcentual en el precio. Y perfecta o completamente inelástica, la cantidad demandada es la misma para todos los precios. Ingreso total y elasticidad de la demanda. Ingreso total es igual a precio por cantidad. No siempre un incremento en el precio significa un incremento en el ingreso total. El cambio en el ingreso total depende de la elasticidad de la demanda. La prueba del ingreso. Una disminución en el precio de un bien aumenta el ingreso total. La demanda es elástica. Una disminución en el precio del bien disminuye el ingreso total y la demanda es inelástica. Y una disminución en el precio del bien no produce cambios en el ingreso total, por lo que la elasticidad de la curva de demanda es unitaria. Por lo tanto, si cuando baja el precio de un artículo usted gasta en él, su demanda de ese artículo es elástica. Si se gasta la misma cantidad es unitaria y si gasta menos es inelástica. Aplicaciones prácticas de la elasticidad precio. Son diferentes tipos de aplicaciones. Por un lado tenemos para la toma de decisiones empresariales, para la toma de decisiones gubernamentales, también para el tratamiento de problemas que se plantean en la oferta y la demanda de productos agrícolas y también para la determinación de localizaciones urbanas. Elasticidad ingreso de la demanda. Esta mide la sensibilidad relativa de la demanda ante cambios en el ingreso real de los consumidores si todo lo demás permanece constante. También contamos con los bienes normales, bienes de primera necesidad y un bien inferior. Bien normal son aquellos a los cuales el consumidor vuelca su mayor preferencia al aumentar su ingreso. Los bienes de primera necesidad son aquellos cuya elasticidad de ingreso es menor que 1 y el bien inferior es aquel cuya demanda disminuye a medida que aumenta el ingreso. Elasticidad cruzada de la demanda. Mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante un cambio en el precio de otro bien. Mide la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio de otro en un 1%. Aquí podemos en el recuadro ver los distintos tipos de bienes. Por un lado tenemos los sustitutos perfectos, sustitutos, independientes y complementarios. Los sustitutos perfectos, el aumento más pequeño posible en el precio de un bien ocasiona un incremento infinitamente grande en la cantidad demandada del otro bien. Sustitutos, si aumenta el precio de un bien, también aumenta la cantidad demandada del otro bien. Independientes, si aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada del otro bien permanece constante. Complementarios, la cantidad de un bien disminuye cuando el precio del otro bien aumenta.
Excedente del consumidor es la diferencia entre el valor de un bien menos el precio pagado por él. El valor es lo que obtenemos, precio es lo que abonamos o pagamos. El valor de una unidad adicional de un bien o un servicio es un beneficio marginal. Una curva de demanda es una curva de beneficio marginal. Por lo cual podemos verificar en el gráfico el excedente del consumidor donde se encuentra representado, donde en el eje de las X contamos con la cantidad y en el eje de las Y con el precio de las unidades. El excedente del consumidor total es la suma del excedente de todos los consumidores obtenidos. Por último, pasamos a desarrollar el último punto de la unidad número 3, bienes de consumo social. Los bienes de consumo social podemos distinguir dos tipos de bienes, los bienes públicos y los bienes privados. El bien público es aquel por el cual se beneficia toda la población o un sector importante en un todo, como ser los servicios públicos. Y los bienes privados son aquellos cuyos beneficiarios están perfectamente individualizados. Son aquellos que adquiere cada individuo en particular. Bien, hasta aquí desarrollamos la unidad número 3. Daremos paso a la próxima unidad, ya la número 4, en la clase siguiente.